En la W hablan los senadores. Senadora, muy buenos días, bienvenida a la W. Buenos días para ustedes, ¿cómo están? Muy bien, senadora, pues en medio de esta discusión, de este debate, el gobierno retomando el control de la minería en Antioquia. Hace pocos minutos habló el gobernador electo rechazando esto y diciendo que esto es una muestra terrible de centralización. ¿Usted cómo ve esta propuesta? ¿Por qué razón es bueno que el gobierno retome el control de todo lo que tiene que ver con la minería en su departamento? Bueno, nuestro país necesita una política minera que sea llevada a todos los territorios del país. No hay por qué tener una delegación específica o una visión específica que pueda ser para un territorio. Nuestro plan de gobierno, el Plan Nacional de Desarrollo, la definición que recientemente se tuvo por parte de la Agencia Nacional de Minería de los minerales estratégicos para nuestro país, esa nueva visión de pasar de una minería extractivista, puramente extractivista, a una economía que dinamice los territorios con justicia social y ecológica, pues es una minería que nosotros estamos esperando que también llegue al territorio antioqueño. No que sea para el resto del país, menos para Antioquia. La delegación minera que tiene el departamento de Antioquia desde la misma ley 685 del año 2001, pues ha hecho que la minería en Antioquia sea aparte del resto del país. Habían muchas otras delegaciones en el país, la tuvo Boyacá, la tuvo Caldas, la tuvieron otros departamentos y esas delegaciones se fueron acabando poco a poco por la dificultad que tenían los departamentos de hacer seguimiento a la entrega de contratos y de conceder títulos mineros. En el departamento de Antioquia se entregaron miles de títulos mineros y así en otros departamentos, pero no con la capacidad de hacer la fiscalización, el seguimiento y control, que es la importancia de si se entrega un título minero, pues hacerle ese seguimiento y esa fiscalización. Sí, senadora, hablemos ahora de la población. En uno de sus mensajes a través de su cuenta de X, usted se asegura que incluso había desprecio por la gente de las montañas. Con esta nueva integración, o mejor, que queda en manos del gobierno, ¿cómo se va a garantizar pues que ese pequeño minero no se sienta excluido y que pueda de una u otra forma hacer su trabajo de manera regular? Bueno, lo que sucedió en el país realmente con el Código Minero fue un despojo minero para los pequeños mineros. Se les informalizó a través de una ley que prioriza principalmente a las multinacionales mineras. Eso lo vivimos en el territorio antioqueño. Vemos cómo se ha privilegiado a esas multinacionales. De hecho, hace muy poco, recién llegó el gobierno del cambio, recién fue elegido el presidente Gustavo Petro, se aceleraron las contrataciones a esas multinacionales, más de 50 contratos mineros en menos de 2 meses, recién llegado el gobierno. Eso da muestra de que hay un privilegio para los grandes titulares mineros y no para los pequeños. ¿Qué se necesita en esa nueva política minera? Que se reserven áreas específicas para la formalización minera, que se reserven áreas que no sean entregadas a esas multinacionales. El pequeño minero no tiene manera de competir con una multinacional y no tendría por qué ser así. No tendría por qué competir por un mineral que es nuestro subsuelo, es el suelo que es de propiedad del Estado colombiano según nuestra Constitución. Entonces lo que se está buscando es en esa nueva visión proteger a los pequeños mineros reservando áreas para ellos, pero áreas con material minero, no las áreas ya desechadas por la multinacional. Senadora, pero esta decisión se hubiera tomado si el gobernador que hubiera sido elegido perteneciera al partido de gobierno y no a un partido de oposición. Bueno, no lo sé, la auditoría especial que hizo el ente competente, porque por mí puedo decir, yo hice un debate de control político a todo lo que fue lo que ha sido la historia de la delegación minera en Antioquia y lo que ha sido específicamente los temas de trabajo, los temas laborales, los temas de salud en el trabajo y sobre todo los temas de seguridad minera. Yo puedo hablarles de que en ese debate de control político, pues Antioquia salió muy mal parado. En general, la minería en el país sale muy mal parada, es una actividad muy riesgosa y lo que podría decir es que, según el debate de control político que yo hice, la manera como demostré
que incluso había prevaricato en la delegación minera que se tiene, un posible prevaricato en la delegación minera que se tiene en el departamento, no debería continuar. Es decir, esto es inconstitucional, no hay manera hoy de que según la ley que tenemos vigente, que se debería además cambiar, hay que decirlo, se pueda dar una prórroga de manera continua, como se ha tenido una prórroga permanente. Hoy se tiene una delegación permanente para el departamento que es abiertamente inconstitucional, por lo tanto, así hubiese ganado otro, en mi concepción, no puedo decirlo del gobierno, en mi concepción, pues no debería haberse dado esa continuidad. Se supone que lo que dijo nuestra Corte Constitucional es que la delegación es un ejercicio de colaboración transitorio, no permanente, y así en la revisión que hizo del Código Minero. Senadora, pero es que más allá de estos puntos que usted señala, por supuesto todos muy importantes, hemos visto que el gobierno nacional pues ha tomado otras decisiones que afectan al gobierno entrante del departamento de Antioquia. Se ha hablado pues de la decisión de no invertir recursos necesarios para proyectos de infraestructura en el departamento, intervención de algunas entidades que ha criticado el gobernador entrante Andrés Julián Rendón. Senadora, aquí lo que estamos viendo no es un modus operandi. ¿A qué intervención se refiere? El gobernador Andrés Julián Rendón hablaba de la intervención, por ejemplo, de algunas entidades relacionadas con la salud, y hablaba de ese episodio que habría sucedido en el cónclave de los ministros, en el que el presidente habría calificado de uribista al ministro de Transporte por estar impulsando proyectos de infraestructura en el departamento. Bueno, yo desconozco lo que se dice de la Junta de Ministros. Por supuesto, respeto sus orientaciones. No he visto que esa haya sido la actuación con el departamento de Antioquia. Por el contrario, yo misma participé en varias de las reuniones referidas a los proyectos de infraestructura. Hubo una apertura muy grande. De hecho, el director de planeación nos acompañó en el departamento de Antioquia en uno de los diálogos que se hizo. Se dejaron en el Plan Nacional de Desarrollo toda una serie de proyectos muy importantes para el departamento. Se tuvo una discusión muy seria y muy responsable. Yo considero que nuestro ministro de Hacienda ha sido muy responsable al decirnos necesitamos un cierre financiero que depende hoy de las tasas de interés. Esas tasas de interés no están en manos del gobierno nacional, sino del Banco de la República. Ese cierre financiero para esos megaproyectos de infraestructura que necesita el departamento, que por supuesto son muy importantes, y que veo que el gobierno está interesado en seguirlos adelantando, pero no de la manera como quieren y como están acostumbrados en Antioquia, y es dándole órdenes al gobierno nacional. Pero yo estuve en esa reunión y vi apertura de nuestro ministro de Transporte, del ministro de Hacienda, y vi apertura del Departamento Nacional de Planeación para toda la infraestructura que requiere el departamento. Senadora, cuando le hablaba de la intervención de algunas entidades, le hablo específicamente de Sabia Salud, la EPS, y de Confenalco Antioquia. El propio gobernador actual, Aníbal Gaviria, ha señalado que esas decisiones demuestran, comillas, una visión sesgada y arbitraria del gobierno nacional. Frente a esas intervenciones sumadas a los hechos que ya hemos hablado, ahí no podemos estar hablando ya de un modus operandi del gobierno nacional frente al departamento de Antioquia. No, de ninguna manera. Nosotros hemos solicitado que, por supuesto, se haga la vigilancia de los entes territoriales. Es que lo que nos pasó con la delegación minera fue precisamente eso. Nadie del gobierno nacional, ni el gobierno anterior de Duque, ni los gobiernos de Santos, ni los gobiernos de Uribe, nadie quiso hacer vigilancia de lo que estaba sucediendo en Antioquia. Nos entregaron todos los ríos, nos entregaron todas las montañas. Hoy tenemos títulos de exploración minera que superan el tiempo establecido en la norma, sin ningún tipo de vigilancia y control. Lo que estamos pidiendo es al gobierno
gobierno nacional, que por primera vez lo hace, es que vigile Antioquia, es que no nos ayudan en Antioquia a quienes hemos defendido los derechos. Entonces, el derecho a la salud, por supuesto los derechos que están concernidos en estas entidades, pues que hagan la vigilancia y el control necesario en todos los departamentos, no solo en el departamento de Antioquia. Lo que ha faltado es esa vigilancia. Cuando se habla de desconcentración de funciones, es necesario que en esa desconcentración de funciones, que son esas entidades nacionales que llegan a los territorios locales y departamentales, y en esa manera que se tiene de decir, sencillamente me desentiendo desde el gobierno nacional. No, yo creo que las EPS necesitan un control, una vigilancia, y la superintendencia ha sido muy juiciosa en esa materia, y qué bueno que lo estén adelantando, y eso sí que sea para todo el país. Senadora, usted, a propósito que habla de esas investigaciones que se adelanten en todos los aspectos, usted también habla de una auditoría que se hizo luego de 22 años, pues de que el poder minero estuviera en el departamento de Antioquia. ¿Usted tiene en sus manos esos hallazgos y sabe, pues de una u otra forma, si el gobierno también echó mano de esos hallazgos para tomar estas decisiones? Sí, claro, la carta que le fue respondida al actual gobernador Aníbal Gaviria, cuando hizo la solicitud de prórroga, allí se da cuenta de cómo cada una de las vicepresidencias de las direcciones que tiene la Agencia Nacional de Minería hizo una auditoría específica a esas funciones delegadas. Es decir, no es una auditoría general por un solo equipo, sino que cada una de esas vicepresidencias hizo una auditoría específica. Yo quise concentrarme en la función de fiscalización porque demostré en el debate de control político que sin fiscalización no hay manera de proteger la vida de los mineros. Por eso para mí era muy importante esa función de fiscalización. La manera que se ha tenido de proteger la vida de los mineros ha sido con capacitaciones, con el rescate minero, y eso es muy importante, pero si no se fiscalizan las minas, pues no hay manera de saber si se le está haciendo seguimiento a los gases, si se le está haciendo seguimiento a los derrumbes, y por eso esa auditoría, pues a mí me demuestra que hay una rigurosidad técnica por parte de la Agencia Nacional de Minería. Pues senadora Isabel Cristina Zuleta López, muchas gracias por estar con nosotros aquí en la W Radio. Ya entonces conocemos las dos partes de esta decisión del gobierno, que tendrá entonces ahora el control de la minería en el departamento de Antioquia.